La supervisión e inspección del correcto desempeño de los órganos de impartición de justicia federal es una garantía para todas las personas justiciables. El Consejo de la Judicatura Federal cuenta con un órgano especializado para ello. Sobre la visitaduría judicial platicaremos hoy con el magistrado Jesús Rafael Aragón. Acompáñenme, comenzamos. Jesús Rafael Aragón es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es maestro y doctor en Ciencias Jurídicas Sociales por la Universidad de las Naciones. Especialista en Administración de Justicia en Tribunales de Circuito por el Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial, institución en la que también realizó la maestría en Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Desde 2004 se ha desempeñado como docente en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, la Universidad Loyola del Pacífico y en la Escuela Judicial. En el Poder Judicial de la Federación ocupó los cargos de secretario de juzgado, secretario de tribunal, secretario técnico, juez de distrito, coordinador general de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal y magistrado de circuito. Actualmente es el visitador general del Consejo de la Judicatura Federal. Magistrado, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a su programa Escuela Judicial. Gracias a ti, muy amable por la invitación. Es un gusto poder platicar con usted, magistrado, y para comenzar, permítame hacerle la pregunta más obvia de todas. ¿Qué es la visitaduría judicial? Bien, la visitaduría judicial es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, yo diría hasta especializada, a cargo de un visitador general, quien es magistrada o magistrado de circuito ratificado, nombrado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal a propuesta de su presidente. Para tener un contexto de lo que es la visitaduría judicial, me voy a permitir realizar una estructura orgánica general de la visitaduría judicial y destacar los principales puestos que en ella se encuentran. Y para efectos de poder demostrar por qué es un órgano especializado. Muchas gracias, magistrado. Propiamente, el que encabeza la visitaduría es el visitador general, que para poder ocupar este puesto se requiere haber sido magistrado ratificado y previamente juez de distrito. También se compone por visitadores judiciales A, que son magistradas o magistrados ratificados que también debieron haber sido jueces de distrito. También se compone por visitadores judiciales B, que debieron haber sido con una antigüedad mínima de secretarios de órgano jurisdiccional, de juzgado de tribunal, de 5 años y haber participado en un concurso de oposición. Y para ser director general de la visitaduría se requiere una antigüedad mínima de secretario de juzgado o de tribunal. Y los secretarios técnicos A, que son los que nos apoyamos muchos en ellos para nuestros proyectos y nuestros dictámenes, se requiere una antigüedad mínima de 3 años en un juzgado distrito o en un tribunal. Esos son mínimos requisitos de los más que se le piden para cada uno de los puestos. Pero con esto quiero destacar que eso hace que sea un órgano especializado que, dada la tarea que tiene la visitaduría, hace sensible a estos funcionarios públicos porque conocen los órganos jurisdiccionales, conocen cómo se desempeñan los servidores públicos dentro de estos órganos jurisdiccionales, juzgados de distrito, tribunales colegiados, ahora tribunales unitarios, ahora serán tribunales de apelación, etcétera, ¿no? Y también la participación o la actividad del público en general que acude a estos órganos y el trabajo enorme que hay en los órganos jurisdiccionales. Entonces, eso los hace sensibles. Sin duda alguna, magistrado, esta explicación que nos da y sobre todo estos requisitos mínimos en términos normativos, pero no tan mínimos en términos de la realidad y de lo que exige, establecen a la visitaduría, como bien lo menciona, como un órgano con esa especialidad y con ese conocimiento que ya no va a tener que pasar por ese proceso de aprendizaje que normalmente hubiera tenido un área administrativa. En esta condición de especialización como órgano auxiliar, ¿qué objetivo tiene la visitaduría? Es inspeccionar e investigar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales federales a fin de lograr un ejercicio responsable, profesional e independiente en la función jurisdiccional y evitar actos que la demeriten. Es propiamente bien siendo su objetivo principal. En ese contexto, magistrado, y considerando su opinión, ¿cuál cree que es el papel entonces de la Visitaduría General, Judicial,
para poder garantizar en mayor medida el acceso a la justicia? Bien, la visitaduría judicial, a través del funcionamiento que tiene, es el alcance de acudir ante los órganos jurisdiccionales con esa especialización que tiene, de materializarse físicamente en los órganos como un representante del Consejo de la Judicatura Federal para poder inspeccionar, por llamarlo así, el debido funcionamiento de esos órganos jurisdiccionales. Y cuando acude ante ellos, tiene el alcance de que los servidores públicos que se encuentran en estos órganos jurisdiccionales tengan en contacto del Consejo de la Judicatura Federal a través de los visitadores judiciales de, vamos a llamarle, las visitas ordinarias. De acuerdo. Y también el público en general tiene ese alcance de contacto con los visitadores judiciales de que les transmite al Consejo de la Judicatura Federal. Y en ese contexto, magistrado, ¿con qué áreas del Consejo de la Judicatura Federal trabaja y se vincula la visitaduría judicial? Propiamente la visitaduría judicial pues tiene participación con todas las áreas, pero de manera primordial o de manera principal, dado el funcionamiento esencial de visitaduría, propiamente lo tiene más comúnmente con dos áreas, que es la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, con la Comisión de Vigilancia también, y la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas. Por lo que hace a la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, porque desde que se realizan los grupos de trabajo, desde que se realiza el sorteo de las visitas que realizan los visitadores judiciales una vez que nosotros ya tengamos el calendario, se somete a la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia para que haga el sorteo. Se hace el sorteo, se pasa a comisión para su aprobación y se realiza ya las visitas presenciales o las visitas que realizan los visitadores judiciales. Estos visitadores judiciales, cuando realizan sus visitas, los hacen con formatos autorizados por la Comisión de Vigilancia. Por eso es esencial el contacto con la Comisión de Vigilancia y con la Secretaría Ejecutiva, que participan en el formato de esas visitas, en el formato de los informes circunstanciados o los informes especiales, en las actas de visita y en los anexos. Y cuando se terminan las visitas ordinarias, se pasan a la Secretaría Ejecutiva, que somete a consideración de la Comisión de Vigilancia para sus respectivos dictámenes. Y con relación a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, también llamado GIRA, porque es a través de ellas donde tenemos el contacto, la mayoría de sus ocasiones, para las instrucciones de la práctica de las visitas extraordinarias que realizan las magistradas o magistrados federales, o sea, visitadores judiciales. Con esta explicación que nos da, magistrado, pues queda todavía más clara precisamente la característica de especialización de la visitaduría judicial. Permítame, por favor, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia no se desconecten, apenas estamos comenzando y están viendo Escuela Judicial. Estamos conversando con el magistrado Jesús Rafael Aragón, visitador general judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Visitador, hace un momento nos platicaba precisamente cuáles son los objetivos, de qué manera se vincula la visitaduría con otras áreas del Consejo, en general qué es la visitaduría, y nos quedaba muy claro el valor de especialización que esta área tiene y sobre todo el fundamento técnico que la justifica. Sin embargo, en ese mismo contexto, visitador, pudiéramos abundar un poquito más en cuáles son las finalidades de la visitaduría judicial. Sí, la visitaduría judicial tiene varias finalidades, pero vamos a destacar dos funciones primordiales que tiene la visitaduría judicial. Dada su naturaleza, precisamente de donde viene su nombre, son la práctica de visitas ordinarias y la práctica de visitas extraordinarias. Esas son sus dos funciones que caracterizan a la visitaduría judicial. En ese mismo contexto, magistrado, ¿qué son las visitas extraordinarias y qué se diferencian con las ordinarias? Sí, vamos a ver. Por lo que hace a las visitas ordinarias, tienen por objeto recabar información de forma metódica respecto al funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales, así como del desempeño y conducta de sus miembros.
con fines de control, preventivos y correctivos. Las visitas ordinarias de las que estoy platicando son practicadas por las y los visitadores judiciales B, quienes son designados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante la celebración de un concurso de oposición, cuyas bases están contenidas en el Acuerdo General 79/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Eso hace que garanticen, si es a través de un concurso de oposición, el debido funcionamiento de los visitadores judiciales. Y por lo que hace a las visitas extraordinarias, consisten en investigaciones ordenadas por el Pleno, por el presidente, por la Comisión de Vigilancia o la Comisión de Carrera Judicial, a efecto de recabar información y medios de prueba respecto de determinadas conductas de los titulares de los órganos jurisdiccionales. También, desde luego, las puede solicitar el visitador general, pero son casos muy raros. Ahora, las visitas extraordinarias se llevan a cabo, o las llevan más bien a cabo, las y los visitadores judiciales A, quienes, como ya dije, son magistradas o magistrados de circuito ratificados y designados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal a propuesta de su presidente. De toda esta visita extraordinaria, se levanta un acta circunstanciada y se emite un informe final, los cuales son enviados a la Unidad General de Investigación de Responsables Administrativos, la UGIRA, a la cual ya me refería, que tiene ese vínculo la visitaduría, para que esta área continúe con el trámite de la investigación correspondiente. Esa es la distinción entre visitas ordinarias y visitas extraordinarias. Y me gustaría mucho resaltar precisamente lo que menciona, magistrado, sobre la garantía de autonomía que da el que sea un proceso de selección, un concurso de oposición, que tenga como base precisamente una cultura del mérito, pero también esquemas y principios como el de igualdad de oportunidades y paridad de género. De hecho, si no me equivoco, durante el 2022 tuvimos un concurso que estuvo dirigido exclusivamente para mujeres, exclusivamente para visitadoras. ¿Es correcto? Sí, efectivamente, preocupados por la paridad de género, es que se lanzó esta convocatoria. Es que se advierte que para ser visitador judicial B, pues los requisitos son para hombres y mujeres por igualdad. El problema es que la forma de desarrollar esta actividad pues es trasladarse a diferentes ciudades del país. Entonces tienen que salir constantemente, están saliendo y están fuera de sus hogares por mucho tiempo. Entonces probablemente eso es lo que hace que participen más hombres que mujeres para el puesto de visitadoras judiciales B. No obstante, para efectos de establecer esa equidad de género e igualdad, porque veíamos que había más hombres que mujeres, en la última convocatoria se realizó exclusivamente para mujeres. Y la verdad es que tuvimos una buena convocatoria porque pensamos que probablemente no iban a acudir, pero acudieron un promedio de más de 60 compañeras para el examen, de las cuales salieron triunfadoras 10. De estas 10 compañeras, ya 6 están incorporadas como visitadoras judiciales. Dentro de poco ya estarán 2 y ya estaremos con acercándonos a ese nivel de equidad. Y además de una obligación constitucional, ¿no? Paridad precisamente en todos los cargos y en todos los puestos, que además también ha sido una política pública de esta administración con el ministro presidente Arturo Saldívar. En ese mismo contexto, magistrado, también resaltar realmente pues el valor y la necesidad de seguir reivindicando el papel de la visitaduría como un mecanismo precisamente de control, pero también de mejoramiento, de mejora constante y de lo que se ha venido construyendo en el ámbito, por lo menos interamericano, que es el derecho al buen desempeño del servicio público, al buen al acceso a la justicia, pero precisamente desde una institución que sea muy firme, que sea muy sólida y particularmente que cumpla con las obligaciones que establecen en la ley y con los derechos y principios que se establecen en la Constitución. Magistrado, vamos a una breve pausa. Le pido por favor a nuestra audiencia acompañen a ver la recomendación bibliográfica que sigue y que sin duda alguna incrementará su gusto por el conocimiento jurídico. Estás viendo Escuela Judicial, ya volvemos. Si quieres conocer cuáles son los cambios establecidos en la reforma laboral y de qué manera serán aplicados, este libro es para ti. Las nuevas reformas del derecho procesal del trabajo, obra que expone los temas relativos a esta materia en un lenguaje sencillo. A través de reflexiones críticas, el autor aborda los principios procesales,
la actuación del tribunal, los plazos y términos, así como la caducidad en el proceso, además de las pruebas en el derecho procesal del trabajo, como la documental, testimonial y pericial, y los procedimientos de ejecución. Está dirigido a abogados que se inician como postulantes en derecho procesal del trabajo. Es un instrumento didáctico y una fuente de consulta rápida que permite la comprensión de situaciones específicas que se desarrollan en los procedimientos laborales. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Magistrado, durante este programa hemos definido o nos ha permitido conocer un poco más qué es la visitaduría judicial, de qué manera funciona, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus finalidades, cómo se vincula con el Consejo de la Judicatura Federal. Permítame, por favor, ir directamente a las funciones en específico y preguntarle qué ocurre en una visita ordinaria, cómo sucede. Bien, primero, la ley nos obliga a cómo se desarrollan las visitas. Vamos a decirle que son 2 etapas. Originalmente vamos a hablar cómo se ha desarrollado durante estos 3 años, porque como sabemos, pues nos tomó la pandemia en el camino. Originalmente, la visita ordinaria se compone de 2 etapas, que es el informe circunstanciado y una visita presencial. Para efectos de llevar estas visitas presenciales, pues se diseña un calendario, se hacen grupos, en este caso, tantos grupos como visitadores tengamos. Actualmente tenemos 19 visitadores, por tanto son 19 grupos. Se hace el sorteo de esos grupos para que no sea una designación directa, ¿no?, sino sea a través de sorteo que le corresponde a este visitador judicial B realizar la visita a determinado órgano jurisdiccional. Y se hace el sorteo para que en el próximo sorteo, que es cada año, en noviembre más o menos este sorteo, no repita otra vez con el mismo órgano jurisdiccional, sino que sea uno distinto. Como ya lo decía, aquí participa la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia y también la Comisión. Y entonces, una vez que se designa al visitador, y esto se hace antes de la pandemia, actualmente en la pandemia, y después, como veremos después de la pandemia, seguirá haciéndose tesoro, se designa al visitador. Se publica el calendario de tal forma que ya todos los órganos jurisdiccionales pueden entrar a plataforma de la visitaduría y saber qué visitador los va a visitar. Y no solamente los órganos jurisdiccionales, los titulares o el personal, también el público en general ya sabe el nombre del visitador, cuándo va a ir al órgano jurisdiccional a visitarlos y qué periodo va a inspeccionar. Se llega en estas visitas ordinarias, se presentaba el oficio de comisión, se publica un aviso para que todo el personal se entere de que va a practicar una visita el visitador judicial B en representación del Consejo a ese órgano jurisdiccional. Lo sabe el personal, lo sabe el titular y lo sabe el público en general, el público que acude en demanda de los servicios de este órgano jurisdiccional. Llega, se presenta, hace el aviso y propiamente ahí se revisan 2 aspectos, un aspecto administrativo, llamarlo así, y un aspecto procesal. El aspecto administrativo tiene que ver relacionado con los nombramientos, tiene que ver con las asistencias, tiene que ver con el registro de los libros, con el control en el SISE, que le llamamos, que es el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y entre otros. Y en el aspecto procesal es ver cómo se está desarrollando la actividad dentro de los expedientes, que se esté acordando en tiempo, que se estén emitiendo los acuerdos correspondientes, que se emitan las sentencias, que se sigan dando cumplimiento a las ejecutorias de amparo, que estén en tiempo, un aspecto procesal. Entonces, propiamente son las 2 situaciones primordiales que se revisan en un órgano jurisdiccional. Pero también el visitador está ahí para recibir alguna denuncia, alguna queja por parte de los servidores públicos contra el titular o contra ellos mismos por alguna situación. Eso hace que podamos cuidar la mayor preocupación que tiene ahorita el Consejo, porque es el hostigamiento y el acoso sexual, el hostigamiento y el acoso laboral,
y cualquier otra. Pero también se recibe quejas o denuncias del público en general. Estas quejas deben ser por escrito, ya que el visitador judicial no tiene esa capacidad para recibir de manera presencial, ¿no? Me refiero de que en ese momento tome la declaración de alguien, sino que recibe de manera física. Quienes sí están facultados para recibirlos de manera en audiencia, pues son los visitadores judiciales. Bueno, se lleva la visita, se termina la visita. En las ordinarias, como se hacía antes, se le daba 3 horas al titular para que hiciera sus manifestaciones, se firmaba el acta y ya se enviaba la visita a la Comisión de Vigilancia pertinente al dictamen. Después viene lo de la pandemia y tuvimos que hacer una reingeniería de lo que son las visitas, porque se tenía que cuidar algo primordial que era la salud. Entonces no podíamos practicar visitas, dado que la norma nos obligaba a practicar las visitas, teníamos que desarrollarlas, pero también a conciencia y por disposición del Pleno del Consejo, no podíamos arriesgar la salud tanto del personal de los órganos jurisdiccionales, del público en general y de nuestros visitadores. Así que tuvimos que rediseñar unas visitas a distancia, o sea, hacer una reingeniería, y eso la verdad sí nos llevó un poquito de tiempo, pero se pudo hacer. Y conscientes de que los órganos jurisdiccionales empiezan a trabajar, a reactivar sus actividades con un porcentaje mínimo, empezaron con, no sé, un 40%, después 45%, así subieron. Entonces, tuvimos que hacer este rediseño para no invadir mucho las actividades, porque de por sí poco personal y todavía la visitaduría sería muy... Entonces, trató de que se acompañara a los órganos judiciales junto con el visitador y se hicieron propiamente en 5 etapas. Era la rendición de un informe especial, se suspendieron los informes circunstanciados, ahora es un informe especial. El visitador revisa ese informe especial. Después viene la tercera etapa, que es la elaboración del acta. Después viene la cuarta etapa, que es donde se realiza una videoconferencia, porque no puede ser presencial, se realiza una videoconferencia con el titular, donde se le da lectura a esa acta de cómo resultó su visita. Se termina esa videoconferencia y se firma el acta con la FIREL, le llamamos todo esto con las firmas electrónicas para que no sean presenciales. Y se le da 3 días al titular para que haga manifestaciones. Eso ha reeditado muchísimo, porque ahora en lugar de darle 3 horas, tiene 3 días para imponerse de todo el contenido y pueda expresar, pueda manifestar si está de acuerdo con algunos puntos en el acta. Y la verdad es que nos ha ayudado mucho. Eso nos ha ayudado a enriquecernos a nosotros mismos para efectos de poder canalizar las peticiones o ver si el funcionamiento de la visitaduría va bien. Y sin duda alguna, magistrado, con esto garantizar pues precisamente que la finalidad de la visitaduría se cumpla. Le agradezco muchísimo, magistrado, que nos haya permitido platicar con usted, pero sobre todo que nos haya dado claves que nos permiten entender una materia fundamental para el acceso a la justicia y para el funcionamiento de nuestra institución. Así es. A ti muchas gracias porque nos estás permitiendo dar a conocer algo que yo creo que pocas veces tenemos esta oportunidad de hacer llegar a todo el público, ¿no? Y el personal de los órganos jurisdiccionales. Magistrado, este es su espacio. A nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Les pedimos que nos acompañen en la siguiente emisión de Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima.